Hola amigos, mi nombre es Silvia Hohenberg, soy miembro de la Comisión de la Asociación de Programación Neurolingüística Argentina y hoy voy a contarles cómo ser excelentes oradores. Y para ello vamos a trabajar en principio con lo que llamamos un anclaje espacial. Y ese anclaje espacial va a ser un círculo virtual, al que podemos llamar círculo virtuoso o círculo de excelencia. Vamos a colocar la intención en aquello que queremos alcanzar y por intuición, por campo, vamos a buscar un lugar en el espacio donde trazar ese círculo. Lo podemos trazar con una tiza, lo podemos trazar con una soga o simplemente que sea un círculo virtual. Imaginarlo. Más o menos tendrá 1 metro de diámetro. Nos vamos a colocar por fuera del círculo. Podemos estar solos y autoguiarnos o ser guiados por un compañero. Y nos vamos a conectar con aquel momento en que hemos sentido que fluíamos fácilmente, especialmente con lo que tiene que ver con la comunicación. Algún momento en que hemos sido oradores, a lo mejor en una reunión familiar, en una cena de trabajo, y todo fluyó fácilmente. Nos sentimos seguros, nos sentimos claros, sentimos que lo hacíamos con excelencia. Una vez que imaginamos ese momento, nos vamos a asociar desde los distintos sistemas representacionales al mismo. ¿Qué sentíamos en el cuerpo, o sea, lo kinestésico? ¿Dónde estaba localizada esa sensación de que todo estaba saliendo genial? ¿Qué extensión tenía? ¿Qué sentíamos? También puede ser que oliéramos algo o que hubiera algún sabor determinado, porque como les comentaba, podía ser en el ámbito de una cena, por ejemplo. También que escuchábamos nuestra propia voz, nuestra voz interna, nuestra voz al comunicar, cómo proyectábamos la voz, cómo resonaba la voz, qué ritmo tenía nuestra voz, qué volumen. Y a su vez podemos pensar en el sonido ambiente, el público, sus comentarios de aprobación, alguna melodía en ese ambiente donde nos desarrollamos. Y también que estábamos viendo gestos de aprobación en la gente, mucho público, que se iba sumando el público, que era agradable el espacio donde estábamos desarrollando nuestra oratoria. Una vez que nos hemos conectado con ese momento, que estamos asociados a ese momento, vamos a entrar al círculo virtuoso, al círculo de excelencia. Y allí nos vamos a conectar pasándolo por el cuerpo, vamos a gesticular como hablábamos en ese momento, nos vamos a mover, porque cuando nosotros pasamos por el músculo, ahí se completa el aprendizaje y ahí se hace realidad para nuestra mente inconsciente. Ahora lo estamos haciendo, logrando un anclaje espacial con toda esa potencialidad, esa capacidad, esa excelencia que ya hemos logrado en otra oportunidad y hemos podido, y sabemos que hemos podido, lo vamos a alcanzar dentro del círculo. Y vamos a aprovechar nuestra gesticulación y quizás algún movimiento que hemos hecho con la mano y con la cabeza, lo vamos a anclar. Vamos a ese movimiento asociarlo con esa sensación de fluidez, con esa sensación de seguridad, de claridad al expresarnos, de excelencia. Cuando lo hemos logrado, vamos a salir del círculo y vamos a aplicar lo que se llama un estado interruptor. Nos vamos a mover, a sacudir un poco, a caminar, a tararear una melodía y nos quedamos ya fuera del círculo. Ahora que ya hemos cambiado nuestro estado, que hemos dejado dentro del círculo toda esa conexión y ese anclaje kinestésico, porque anclamos con un movimiento ese estado de máxima excelencia en un momento en que hemos sido excelentes o muy buenos oradores. Ahora estamos fuera del círculo y nos vamos a imaginar ese momento en el que vamos a hablar realmente. En qué espacio físico va a ser, si es que lo conocemos, cómo nos imaginamos al público, podemos imaginar los gestos de aprobación del público, que hay mucho público que nos quiere escuchar. Podemos también conectar con las sensaciones corporales, cómo nos vamos a desplazar en el escenario, cómo lo vamos a estar diciendo, y escuchando nuestra propia voz, pero todo imaginando qué cadencia va a tener nuestra voz, a qué ritmo lo vamos a hacer, las distintas etapas de aquello que vamos a comunicar. Una vez que lo tenemos claro lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir,
vamos a volver a ingresar al círculo. Y vamos a hacer un como si estamos ya hablando en el público, y vamos a aprovechar y vamos a utilizar ese anclaje, ese movimiento de mano o de cabeza o de ambos, a partir del cual se detonaba en nosotros un estado de excelencia. Lo aprovechamos ¿para qué? Para que podamos fluir con mucha más facilidad, para que empecemos a comunicar eso para lo que nos estamos preparando con mucha más facilidad. Cuando sentimos que lo hemos alcanzado, salimos nuevamente del círculo, aplicamos el estado de interruptor, damos una vueltita, nos sacudimos, movemos el cuerpo, tarareamos y volvemos a ingresar al círculo. Otra vez aplicamos el anclaje que detona ese estado de excelencia y volvemos a comunicar y a hacer un como si ya estamos con el público, con aquello nuevo que vamos a contar, con aquello nuevo que vamos a relatar. Volvemos a salir. Otra vez estado de interruptor. Y así tantas veces como sea necesario hasta que nos sintamos realmente seguros y ese anclaje esté bien reforzado, esté bien anclado, para que cada vez que nosotros hablemos en público y hagamos ese gesto, ya sentamos la seguridad de que todo va a salir, pero más que bien. A su vez, nos vamos a imaginar en el escenario, o una vez que estemos en el escenario, podemos elegir hablar desde el centro del escenario. Y allí, ya en mente, simular que tenemos ese círculo de excelencia. Y ahí en ese espacio nos vamos a parar. A su vez hay anclajes para el público también. Por ejemplo, que haya un atril es un anclaje para el público de que alguien va a hablar, que se tienen que preparar, porque alguien va a empezar a contarles algo. Y a su vez nosotros podemos anclar a nuestro público de acuerdo al tema que tratemos. Por ejemplo, si es un tema que amerita ejemplos, cada vez que vemos ejemplos podemos dirigirnos hacia la izquierda del escenario. Y cada vez que hablemos con un lenguaje técnico, vamos a dirigirnos hacia la derecha del escenario. Entonces ya el público se va a ir preparando inconscientemente que cuando nos vamos hacia un lado va a tener determinado tipo de situaciones y de explicaciones, a diferencia de cuando nos dirigimos hacia el lado contralateral. También es importante dirigirnos hacia todo tipo de público. Hay visuales, auditivos y kinestésicos. Entonces es muy importante tener en cuenta los predicados que utilizamos, las palabras que utilizamos, que algunas tengan connotaciones visuales, como ¿les suena esto? ¿Les resuena? ¿No les hace ruido esto que les estoy diciendo? Escuchen. Así también podemos utilizar palabras para el visual. Vean ustedes, observen ustedes, vean el contraste entre... O palabras para el kinestésico. Ustedes estarán sintiendo, como ustedes estarán percibiendo. Quizás algo de lo que les digo les huela mal, pero, por ejemplo, entonces todo el público se va a sentir incluido en aquello que nosotros estamos comunicando. También algo muy importante para los visuales es la utilización de alguna referencia visual, como puede ser hoy en día el PowerPoint, puede ser una pizarra, puede ser un rotafolio, y a veces no tenemos nada de esto y podemos utilizar un pizarrón virtual. Nosotros señalamos en el espacio, en el aire, como si estuviéramos escribiendo, como si estuviéramos ubicando en el espacio aquellos ítems que vamos a comunicar. Y esto es muy importante porque lograremos la atención de todos. Lo mismo lo que tiene que ver con el lenguaje. Cuanto nosotros tengamos más riqueza de palabras, cuando más fluido hablemos y observemos y chequeemos a nuestro público, entonces el ritmo de lo que vamos diciendo, cómo vamos enumerando, nos va a ir marcando el movimiento de ellos con sus cabezas. Van a comenzar a sentir, van a empezar a conectarse con nosotros. Y si nosotros sentimos lo contrario, quiere decir, es una señal que tenemos que hacer algún cambio en lo que estamos diciendo, en nuestra entonación, en nuestra velocidad, en algo del contenido, parar y hacer un comentario que quizás no tenga nada que ver con lo que estamos comentando porque pueden estar aburridos. Y nosotros lo vamos chequeando con la gestualidad de nuestro público. También es importante que vayamos proyectando la voz hacia los distintos sectores, así como nuestros gestos y nuestras miradas, porque así todos se sienten mirados, todos se sienten incluidos en la conversación. Si nosotros estamos solamente mirando a un sector,
Los que estemos mirando se van a sentir molestos por nuestra constante mirada o por la constante dirección de la voz hacia ese sector. Y la otra mitad se va a sentir ignorado. Por lo tanto, es importante ir cambiando la orientación y la proyección de nuestra voz, de nuestros gestos y de nuestra mirada, aunque sea desde lejos. Se nota con la cabeza, solo con el movimiento de cabeza. La cabeza es un gran director en todo esto. Bueno, espero haberles sido de utilidad para que puedan ser buenos comunicadores, oradores de excelencia y lucirse la próxima vez que les toque manifestarse en público. Les deseo mucho éxito y bueno, hasta el próximo encuentro.